Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Antoliano Peralta, nuestro ministro de Justicia, pero además un dominicano que le sirve al país con transparencia, con responsabilidad y con honestidad. Antoliano, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y vamos a iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano porque tú eres un ministro de justicia que el país político, la nación tiene que saber que es una posición nombrada por un decreto del presidente de la República. Tú eres un miembro del gabinete de nuestro gobierno, por lo tanto eres un político. ¿Cómo explicaría en tus funciones de ministro de Justicia esa situación? Bueno, gracias Guillermo. Saludo a ti y a todos los numerosos televidentes de este histórico programa. Esta pregunta que me hace pudiera ser la única del programa porque es una pregunta tan importante, tan densa, que abarca casi todo lo que en este momento yo quiero decir del Ministerio de Justicia. Y me ha dado la oportunidad, la plataforma, para poder explicarlo. Algunas personas confunden la función del Ministerio de Justicia con la función del Ministerio Público o de un órgano de justicia propiamente dicho. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no es más que una institución del Poder Ejecutivo que asume, que absorbe las funciones que lindan, que tienen vínculo con la justicia en el Poder Ejecutivo. Los poderes públicos, desde que se concibió el sistema democrático representativo, deben estar separados. Es decir, lo que los teóricos y fundadores de la democracia concibieron era que en este sistema hubiese un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo, que en algunos sitios cambia de matices, en algunos lugares son bicameral o una sola cámara, etcétera, pero así. Ahora, un elemento que no cambia es la separación de poderes. Entonces, no obstante que existe la separación de poderes como principio filosófico de la democracia, estos poderes tienen una interconexión inevitable, porque el Estado es uno, es decir, es el mismo Estado dividido en tres poderes. ¿Y cómo pudieran existir, cómo pudiera actuar y funcionar el Estado si el Poder Ejecutivo no se vinculara con el Poder Legislativo o con el Poder Judicial? ¿Ante quién ejercería el presidente de la República sus iniciativas legislativas de proponer leyes si no es ante el Poder Legislativo? ¿Y ante quién se llevarían las denuncias contra los elementos que afecten el patrimonio público si no es ante el Poder Judicial? Más aún, hasta hace poco, hasta la reforma constitucional del presidente Abinader, el Procurador General de la República, el máximo representante del Ministerio Público, era designado por el Poder Ejecutivo, es decir, por un decreto del presidente. A partir de esta reforma, como sabemos, el Ministerio Público se convierte en una especie de órgano extrapoder constitucional con sustentación normativa constitucional, y ya el presidente no tiene la potestad de designación directa del Ministerio Público. Todo esto lo digo para que se entienda que si bien existe la separación de poderes, hay una interconexión, una interrelación. Entonces, el Poder Ejecutivo no tenía hasta ahora, hasta la existencia del Ministerio de Justicia, un órgano que lo ligue con el sistema de justicia. Por ejemplo, Pero ahora te liga a ti como ministro de Justicia porque proviene de un decreto del Poder Ejecutivo.
del presidente de la República. Es una interpretación correcta, es decir, el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia, es un órgano y un funcionario. Miembro del gabinete. Miembro del gabinete y del Poder Ejecutivo, pero que no pertenece al staff de la justicia. Así es. Sino soy un funcionario del Poder Ejecutivo que desde el Poder Ejecutivo velo por el mejoramiento de la justicia. Así es. Es decir, el trazar políticas públicas, y eso siempre ha ocurrido. Es decir, cuando el presidente de la República somete al Congreso una ley para modificar el Código Penal o el Código Procesal Penal o el Código Civil. O cualquier ley. O cualquier ley que tenga que ver con el funcionamiento de la justicia, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo y el presidente de la República es haciendo propuestas de normas o de políticas para mejorar el funcionamiento de la justicia. Tampoco te impide que tú provengas, como lo eres, fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno. No, de ninguna manera, porque tampoco la ley se lo impide al ministro de Salud o al ministro de Cultura o al ministro de Turismo. Es decir, a ningún miembro del gabinete. No, un ministro de Estado, un ministro como lo que era un secretario de Estado, que ahora es un ministro, es un funcionario del Poder Ejecutivo que en este caso, una de sus labores, en el caso del Ministerio de Justicia, es, como acabo de decir, establecer la interrelación entre el Poder Ejecutivo y los órganos de justicia. ¿Cómo te conviertes, Antoliano Peralta, lo que te conocemos, como un defensor de la libertad de prensa, como un defensor del respeto a las leyes y a la Constitución de la República, como ministro de Justicia? Bueno, acabo de decir que las políticas públicas del Poder Ejecutivo para mejorar el sistema de justicia, el funcionamiento institucional, deben venir del Ministerio de Justicia. Y trato de explicarlo con ejemplos prácticos. Aquí existió un comisionado para la reforma y modernización de la justicia. Así es. Eso se disolvió. Pero ese comisionado era el que discutía desde el Poder Ejecutivo la propuesta que tenían que ver con la justicia, incluyendo el Código Procesal Penal que salió de ahí. Así es. Es más, la propuesta de crear el Ministerio de Justicia salió de ese comisionado. El primer proyecto de ley para ese fin, el primer borrador lo elaboró ese comisionado. La propuesta surgió de ahí. Surgió del comisionado. Sí. Nosotros la retomamos cuando llegamos al gobierno, que el presidente dispuso que se trabajara un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia con el propósito de afianzar, distinto a lo que algunas personas han comentado, en vez de ser una invasión en el quehacer de la justicia, no es más que un mecanismo de afianzar la separación de los poderes. Es decir, hasta aquí llega el Poder Ejecutivo en lo que tenga que ver con la justicia, porque antes no había límite, no había órgano que lo enlazara. Antoliano, lo que todo el pueblo dominicano tiene que saber es que tú no vas a intervenir con jueces ni con Ministerio Público para ningún tipo de decisión, porque esa no es tu responsabilidad. No, la misma relación que yo tengo con los jueces en su función jurisdiccional de juzgamiento la tiene el ministro de Agricultura. Ahora, el ministerio, que es ninguna, el Ministerio de Justicia tiene un viceministro de relación con los órganos de la justicia. Y cuando nosotros tengamos desde el Poder Ejecutivo que discutir una propuesta, como ocurre con frecuencia, que tenga algún vínculo con la justicia, este viceministerio es el que tiene la labor de hacer esa interconexión. Por eso tú tienes 5 viceministros con atribuciones específicas. Así es. Para fortalecer al rector de ese ministerio que lo representas tú. Si me lo permite, te puedo explicar brevemente la labor de esos viceministerios. ¿Cómo no? Mira, acabo de decir que tenemos un viceministerio que es el que establece la relación con los órganos de justicia. Hay un viceministro que se encarga del tema de los derechos humanos, tanto a nivel local como internacional.
A partir de ahora, la República Dominicana no podrá tener excusa de que haya descuidado un compromiso internacional con algún tratado relacionado con derechos humanos. Hay un funcionario para vigilar eso. Pero tenemos un viceministerio de política contra el crimen. La política criminal, como ya lo hemos explicado otras veces, no es una labor del Ministerio Público. El Ministerio Público debe limitarse a la persecución del crimen, pero las políticas que establece el Poder Ejecutivo contra el crimen debe venir de la coordinación del presidente y de los distintos órganos del Poder Ejecutivo, incluyendo el Ministerio de Justicia, que tienen que ver con este tema. Por tanto, hay un viceministro para eso. Pero hay algo más, dos más, que no quiero olvidar por su importancia. El Viceministerio de Asuntos Registrales es una carga, le tengo pena a mi amiga la doctora Paniagua, porque todas las certificaciones que tienen que ver con exequatur, con notarios, con abogados, con ONGs, todas las certificaciones que antes emitía el Ministerio Público, no todas, hay algunas que son propias como los certificados de antecedentes penales, etcétera. Sí. Pero una gran parte de estas vienen al Ministerio de Justicia y para eso hay una coordinación de uno de nuestros viceministros. Y finalmente, lo administrativo. La parte administrativa. Ahora, quizá la parte más sensible, que es el último viceministerio, que en este caso lo ostenta la licenciada Noelia Rivera Guevara, que era su consultora. El Viceministerio de Representación del Estado en Justicia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que todas las acciones contra el Estado en los tribunales, este viceministerio tiene que estar pendiente de lo que ocurra. Y para ese fin, la ley establece que toda notificación judicial que llegue a una institución del Estado, en el plazo de 24 horas, debe serle notificada al Ministerio de Justicia. Porque tradicionalmente teníamos que el presidente se enteraba que había una sentencia definitiva que condenaba al gobierno a pagar 500 millones de pesos, X cantidad, y que nadie sabía el curso de ese proceso, porque no había un órgano específico que le diera seguimiento. Que le diera seguimiento. Pero, Antoliano, antes de finalizar este tema, que hoy no tenemos tanto tiempo, el Ministerio de Justicia no es una creación de nuestro presidente ni de nuestro gobierno, ya existía. El Ministerio de Justicia nació con la República. Con la República. En la primera Constitución de noviembre del 1844, ahí se establecen 4 ministerios y uno de ellos es el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Y hemos tenido muy buenos ministros de justicia desde la era de Trujillo y en épocas democráticas. Así es. Han habido personalidades que han ostentado la... Creo que uno de ellos fue Hipólito Sánchez, sí. Y el otro fue el licenciado Lember Peguero. Lember Peguero también lo fue. Exacto. Que aunque el otro era Sánchez y este Peguero, Lember Peguero era el abuelo a Mauri Sánchez. Así es. Entonces, creo que Sánchez era... Sí, así es. Bueno, este Ministerio de Representación, este Viceministerio de Representación en Justicia, tiene también que asumir la representación internacional del Estado. Con frecuencia, los Estados son demandados por contrataciones internacionales, sobre todo en arbitraje, y ahí eso lo hacía la consultoría, ahí tiene que estar el ministro o el viceministro correspondiente permanentemente velando porque el Estado Dominicano esté correctamente representado y correctamente defendido. Antoliano Peralta, dirigente, fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno, nada te impide opinar sobre lo que hace hoy, por ejemplo, la oposición política frente a nuestro gobierno. No, para nada, yo no soy miembro del Poder Judicial, no soy juez, ni soy fiscal.
que es a quienes la Constitución le le impide, igual que a otros como los militares. Yo soy un funcionario del Poder Ejecutivo con amplia libertad de participar en política y de opinar sobre ese tema. La propia ley lo prevé. Así es. Bueno, Antoliano, hoy, como te decía, no tenemos tanto tiempo, pero estamos hablando de fortalecimiento institucional con el Ministerio de Justicia. ¿De eso se trata? Así es. Así es. El objetivo de este ministerio, fundamentalmente, además de las especificaciones que ya hemos dado, es contribuir desde el Poder Ejecutivo al mejoramiento del sistema de justicia. Y esta ley la ley del Ministerio de Justicia, crea un sistema penitenciario, un sistema de derechos humanos, un sistema penitenciario, un sistema de derechos humanos y un sistema de justicia. Lo que quiere decir que, de alguna manera, la ley manda a que las instituciones que tienen que ver con esto se intercolaboren en cada una de estas ramas para mejoría de la institucionalidad del país. El tema penitenciario tiene una persona, no solamente por su prestigio personal, sino que domina el tema, le gusta el tema, entendemos nosotros, que es Roberto Santana. Es decir, ¿qué tú dirías? Porque ahora ese es un colaborador muy importante. Así es, de lo cual estamos agradecidos porque probablemente Roberto Santana sea el dominicano con más pasión e información sobre el tema. Y conocimiento del tema. Así es. Y entonces, ya que lo dices, trato de explicar que la Dirección de Asuntos Penitenciarios y Correccionales es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia con independencia financiera, presupuestaria y administrativa. Es como una especie de hijo que no vive en la casa. Pero depende del Ministerio de Justicia. Está bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, pero tiene su propia autonomía. Autonomía, claro. Es como ocurre con Aduana y Hacienda. Exacto. O con la DGI y Hacienda. Así es. Ahora, el Ministerio de Justicia tiene otros órganos que no son tan independientes, que son desconcentrados, pero que están bajo el manejo administrativo y presupuestario. Por ejemplo, el abogado de la administración pública, que debe ser una oficina, como acabo de explicar, para representar y defender a la administración pública. Está el Centro de Formación Penitenciaria, que funciona en San Cristóbal, que es el lugar donde se prepara a todo el personal que trabaja en el sistema penitenciario. Tienen que pasar por esa escuela. Esa escuela es una dependencia directa del Ministerio de Justicia. La ley crea un centro de investigación jurídica, que todavía no lo hemos instalado, estamos en el proceso, que va a ser una dependencia directa. ¿Y el local dónde va a estar? Estamos transitoriamente habilitando un espacio en la calle Gustavo Mejía Ricard, esquina Agustín Lara, exactamente donde en uno de sus pisos funciona el Fomper. Y ahí también tiene una oficina Protecon, que es una dependencia de la Superintendencia de Electricidad. Bueno, ahí estamos habilitando un espacio para ver cómo nos acomodamos. Antoliano, muy pronto te vamos a traer nuevamente aquí a Aeromundo, pero necesitamos que tú como ministro de Justicia dieras estas explicaciones a nuestro querido pueblo dominicano para que conociera en detalle, directamente con el ministro, lo que es esa institución que forma parte de la administración pública del gabinete del presidente Luis Abinader como presidente constitucional. Cierto. Vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, solo decir, Guillermo, que en la vida pública y en la vida política hay dos realidades. La realidad que pintan algunos medios de comunicación interesados, imbuidos por la política de oposición que parte de la democracia. Así es. Y como dice un amigo mío, la realidad real.
que la República Dominicana va bien, que nosotros somos un oasis en todo el subcontinente latinoamericano de estabilidad política, de seguridad pública, que debemos mejorar en todo y estamos en ese proceso. No somos perfectos, pero somos lo mejor que hay en el continente. De manera que lo que quiero exhortar a partir de estos comentarios es a todos los dominicanos que no se dejen llevar a la desesperanza, que tenemos motivos suficientes para creer en el país y para seguir avanzando. Antoliano Peralta, no solamente porque eres nuestro amigo, sino el funcionario público que trabaja con una claridad ahora como ministro de Justicia y con transparencia y con honestidad ante un pueblo dominicano a quien tú le sirves como miembro del gabinete del presidente Luis Abinader. Aquí te reiteramos que tú vendrás en muchas oportunidades para hablar del Ministerio de Justicia, de política o de cualquier acontecimiento del interés nacional. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana, nuestro ministro de Justicia, el doctor Antoliano Peralta. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación, y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, usted ha regresado de Dubái dentro de una institución tan grande que reunió al mundo, a tantos presidentes, a tantos líderes mundiales, pero que usted, como presidente de nuestra querida República Dominicana, se ha destacado porque esa misma comunidad internacional le reconoce no solamente su liderazgo regional, sino el estadista dominicano que forma parte de ese grupo de jefes de Estado y de gobierno, pero que trabaja con transparencia y que le da siempre la preferencia para el consenso, para el entendimiento entre todos los gobiernos y especialmente en la región. Han escogido a usted precisamente para un evento mundial que se va a celebrar en este año 2026, producto a esa gran cumbre en Dubái, precisamente para reunir a los jefes de Estado de la región de América Latina, del Caribe, y no solamente del Caribe, caribeño, francés, holandés, americano, español, no, para reunir al mundo latinoamericano. Qué bueno que los éxitos hoy de este viaje suyo a Dubái lo vemos los dominicanos de cualquier color político, el reconocimiento a las políticas desarrollistas económicas, a la política tributaria, a la política monetaria, pero ante todo, en estos tiempos de incertidumbre económica global en el mundo, por guerras, por confrontaciones bélicas, actuales o posibles, lo vemos, presidente Luis Abinader, siendo el jefe de Estado de la República Dominicana, reconocido con logros que todos los organismos internacionales de financiamiento nos dan: crecimiento económico, seguridad jurídica y, ante todo, un clima de confianza para la inversión. Y ahora acaba de demostrarse cuando escogen a la República Dominicana como sede para en este año 2026 puedan reunirse aquí en la República Dominicana y usted como anfitrión de todos ellos. Presidente, muy contento de su regreso, y aquí en Aeromundo siempre le agradecemos que nos conceda esta audiencia, no solamente porque lo apoyamos a usted y a nuestro gobierno, sino porque el pueblo dominicano se está dando cuenta el nivel del estadista dominicano que tenemos. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias
Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, trabaja permanentemente para buscar un mejoramiento en la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.